Para nosotros este es un episodio especial, luego de lo acontecido en nuestro país, en Venezuela, del terremoto que afectó el pasado miércoles a La Guaira y a Caracas. Quisimos también dar visibilidad de lo que está pasando y cómo la tecnología puede ayudar a todas estas personas y cómo lo está ayudando. Y por eso decidimos invitar a Javier Bamio. Javier es un colega que estudió con nosotros en la universidad, ingeniería en telecomunicaciones. Él tiene su compañía que está en México ahorita mismo, es una compañía con 40 empleados y decidió sumarse y poner su granito de arena para ayudar a todos los venezolanos ante el desastre. Ujú. Sí, de hecho, Javi logra, como bien dice Armando, nos crea este proyecto que se llama Reconecta Venezuela, entre Yumi Telecom District, que es la empresa que tiene Javi. La verdad que, bueno, una labor importantísima que hace Javier desde que ocurrieron los dos terremotos en Venezuela hace varias semanas. Entonces, quisimos invitarlo para que nos cuente un poco de cómo surgió esta iniciativa, cómo la creó y cómo la llevó cómo llevó conectividad a tantas personas en La Guaira y también en Caracas. Entonces, bueno, disfruten el episodio. Bueno, como saben, este es nuestro primer episodio luego de la tragedia que ocurrió en nuestro país. Y Rubén, mi persona, y hoy que nos acompaña Javier, somos venezolanos y no podíamos dejar de hablar de lo que ocurrió. Muchas familias que perdieron absolutamente todo, de lo material hasta personas. El terremoto que afectó a Venezuela la semana pasada fue bueno, ya lo vieron, de gran escala y gran intensidad. Y queríamos tomarnos este episodio un poco para hablar también cómo desde el lado de la tecnología la podemos volver humana, ¿no? Y cómo podemos utilizar la tecnología para ayudar a las personas, para conectar rápidamente. Y creo que un ejemplo de esto fue lo que hizo Javier con su compañía, junto a sus socios. Y bueno, queríamos invitarlo un poco para que nos contara en cómo se le ocurrió esta iniciativa, de qué trata. Y primero que nada, darte la bienvenida, Javier, y darte de parte de Rubén y mi persona las gracias por todo lo que has hecho por tantos venezolanos y por lo que hiciste con la compañía. Creo que es un ejemplo y nada, queremos dar visibilidad y que nos cuentes un poquito más de lo que pudiste hacer. Sí, Gracias por adelante, Javi. no, gracias, Armando, y emocionado de estar acá. Eh, Lamentablemente en estas condiciones y hablando de esto, pero bueno, después tendremos espacios para hablar de lo que nos gusta, ¿no? En general. Y a ver, mira, hago un recuento rápido para que entiendas un poco del timeline de cómo llegamos a montar Reconecta Venezuela y cómo sucedió eso. Eh, a ver, el terremoto el día miércoles y ya en lo que empezamos a ver qué estaba sucediendo, la magnitud, era como que, ¿qué hacemos, no? O sea, usualmente lo típico es agarras, mandas dinero o haces una recolecta o buscas comida y la mandas a un centro de acopio, pero no sé, sentía que lo que necesitábamos en ese momento era algo diferente. Lo primero que pensé fue, comida va a haber mucha, porque seguramente vamos a recibir infinitas donaciones y apoyo internacional va a haber mucho. ¿Cómo apoyo, no? O sea, y me acosté esa noche pensando, o sea, ¿cómo ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Y realmente fue, no, o sea, primero, o sea, igual que ustedes, que estudiamos todos juntos, soy ingeniero de telecomunicaciones y como que en mi cabeza todo es más fácil y siento que voy a estar más en lo que sé hacer, que es telecom y conectividad. Y en la mañana cuando me despierto fue como que, okey, creo que lo que debería hacer es donar algunas antenas Starlink y bueno, y brindar conectividad, porque lo primero que me enteré fue que no había nada de conectividad y se había borrado gran parte digamos, de las zonas de cobertura, de los operadores, ¿no? Y bueno, de una me reúno con mi equipo y les digo: "Vámonos a la oficina, vamos a ver qué hacemos, vamos a hablar". Y empiezas en la búsqueda, ¿no? Como: "Hey, ¿quién nos vende antenas Starlink? ¿Dónde se consiguen?", a hacer publicaciones. Hablo con un amigo muy querido también que estudió con nosotros eventualmente en la universidad, que está muy metido en todo el tema social y todo el tema de organizaciones allá en Venezuela, en Caracas, y justamente le digo: "Hey, me pongo a la orden, vamos a ocupar unas antenas". Yo lo que no sabía era qué logística podía hacer y dónde las podía poner, y por eso le escribo, no, mira,
vamos a hacer esto, ¿cómo te apoyo? Ayúdame a ver cómo apoyamos la situación. Y justo este amigo nos pone en contacto con dos ONGs de una, o sea, lo primero que me dijo, mira, buenísimo, si nos hace falta, eh, creamos un grupo en WhatsApp, o sea, creo que esa semana se crearon como 20 grupos de WhatsApp diferentes, estuvo fuerte el tema de los grupos, y justamente una de esas organizaciones es Redes Ayuda, que se la dirige Melanie Escobar, y la otra es Hazlo Hoy, que es otra más enfocada a temas de médicos, de atención, digamos, en diferentes tipos de verticales médicas a ciudadanos en Venezuela, y es una ONG, ¿no? Entonces, al final fue como que me pongo de acuerdo con ellos, vamos a hacer esto. Y en paralelo, justamente Melario Escobar había tenido una conversación ya con la gente de SpaceX y ellos habían logrado que había hecho un video que se había hecho viral y pidiéndole a Elon Musk que habilitara el servicio de Starlink gratuito. O sea, entonces, bueno, en mi cabeza era como que vamos a comprar 10 y sostenemos las suscripciones. Porque realmente lo caro no es la antena, lo caro es la suscripción, y sobre todo porque en Venezuela es distinto porque los planes de roaming no existen. Tú tienes que comprar un plan roaming en otro país para que funcione en Venezuela. En Venezuela nada más están los planes estáticos, ¿no? Y home, no tienes planes business. Entonces, logramos empezar la comunicación con Melanio. Justamente nos cuenta, hey, acabo de conseguir esto, ya nos van a dar licenciamiento o digamos, la conectividad sin costo durante la contingencia. Y fue como que, ok, el presupuesto cambia, ¿no? Yo pensaba comprar 10 antenas y dije, bueno, 10 antenas con las suscripciones. Ahora, si la suscripción es gratis, vamos a ver si hicimos el presupuesto y da para comprar 30. Es como que, mira, vamos a comprar 30 antenas. eh, Conseguí un contacto de uno de los mayoristas oficiales allá, una señora súper amable, nos vendió lo que teníamos, lo que queríamos comprar. Obviamente, en eso nos tardamos todo el jueves completo buscando las antenas eh, y definiendo bien cómo se podía hacer la logística. En una de esas me escribe Raúl, que también estuvo con nosotros, y me dice, hey, man, estoy aquí, estoy a la orden, lo que necesiten. La verdad es bueno, si conocen a Raúl, saben que es una persona muy Ujú. querida, siempre muy enfocado a ayudar en cualquier cosa. Y fue el primero que se puso a la orden. Y yo lo que pensé fue, bueno, Raúl vive en un penthouse espectacular, con una vista espectacular, y tiene espacio para poner antenas y configurarlas, ¿no? Entonces fue como que, hey, vamos a trabajar en tu casa. Me dijo, sí, 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 dale de una. Entonces, bueno, así arrancamos en paralelo aquí en la oficina con mi equipo, con los muchachos. El plan era, hey, vamos a hacer esto, pero nosotros, a ver, nosotros estamos siempre desarrollando plataformas, tenemos dos plataformas, digamos, Enterprise que hemos construido, muy enfocadas a Telecom, muy enfocadas a Cloud, y se nos da muy fácil todo el tema del Ujú. desarrollo. Era como que, hey, si vamos a hacer esto, vamos a hacer por lo menos una plataforma donde avisemos dónde está la gente, ¿no? Tener antenas por poner, Claro. sentíamos que era, no sé, como que no aportábamos valor, ¿no? Y realmente ahí es donde nace la idea rápida, como que, hey, pero bueno, vamos a hacer una plataforma. Y te lo juro, fuimos a comer a las 3 de la tarde, nos fuimos a comer unas hamburguesas ahí al frente de la oficina y regresamos y fue como que, ok, y te lo juro que lo pregunté echando broma, ¿no? Le digo a José, hey, ¿estás listo? Porque en 2 horas tienes que tener la plataforma lista. Me dice, no, sí, tranquilo. O sea, obviamente trabajamos con ella y trabajamos muy rápido. Tenemos un pipeline de desarrollo muy bien armado que nos permite hacer todo esto muy rápido. Entonces, pero tampoco esperaba que lo hicieran en 2 horas, ¿no? Era como que Ujú. era la idea inicial de que teníamos que tenerlo pronto para que cuando llegaran las antenas pudiésemos trabajar. Y, y en 2 horas lo tenía listo, ¿no? O sea, era como que pasa es que también José Ignacio, que es nuestro desarrollador más senior, también es venezolano de Falcón. Obviamente es una máquina para desarrollar y para hacer plataforma y ni lo pensó, ¿no? O sea, lo hizo muy rápido porque tenemos toda la arquitectura atrás que lo sostiene y permite que sea rápido. No, tampoco que montar muchas cosas, nada más era un servicio nuevo. Y el plan era, bueno, vamos a conectarnos con la API de Starlink y sacamos información, mostramos en tiempo real dónde está. Y bueno, esa era la idea, ¿no? La idea maravillosa de sacar la información GPS y hacer que se pueda mostrar en tiempo real. Y realmente sí, o sea, la API funciona muy bien. Ahí nos dimos cuenta de varias cosas. La API nada más funciona en las cuentas business, entonces si es una cuenta home o personal no funciona. Personal. En Venezuela no existen las cuentas business, no están habilitadas.
tuvimos que hacerla con una de México que ya teníamos. Y cuando nos dicen, hey, viene, digamos, todo este apoyo de Starlink, pero no puede ser una cuenta empresarial porque, ¿sabes? Uno tiene que ser una non-profit. Entonces fue eso como que, bueno, que ya vamos a detenernos a pensar. Y hablamos con el año que él tiene dos BNG registrados, una en Venezuela, esas redes de ayuda están en Estados Unidos. Y fue como que, bueno, mira, vamos a registrar la cuenta business a tu nombre. Ya él traía como esa relación y buenísimo trámite. O sea, tampoco fue tan fácil. O sea, desde conseguirlo a obtener las licencias por lo menos nos tardamos todo un día completo hasta el final del día en poder hacer las primeras activaciones, ¿no? Al final Ujú, del día viernes. Y bueno, conseguimos, registramos la cuenta business en otro país donde tenías su ONG y logramos por fin la bendita activación. O sea, eso fue como que lo más difícil porque era lo que iba a permitir escalar o no. O sea, porque ujú, cada suscripción que necesitábamos costaba más o menos $700 mensual, para que tengan una idea. O sea, para que ujú, funcione en Venezuela y ya, sacando la cuenta, yo dije, bueno, por 10 antenas eran 7,000. Decíamos, ok, podíamos, o sea, asumir eso un par de meses y es como que, ok, vamos a hacerlo así, pero en lo que ya teníamos una suscripción, decidimos, vamos a comprar 30 antenas, pero ya pagar la suscripción de 30 antenas no es el mismo número, ¿no? Son $20,000 mensuales y haciendo un número por encima. Entonces era como que, ok, eh, conseguimos las antenas esa misma noche del viernes, nos las entregaron, las fuimos a buscar. Resultan que, bueno, empiezan los primeros problemas. Eran antenas desactualizadas, segunda generación, que tenían 2 años de versiones atrás y tenía que ponerlas, actualizarlas todas. Y bueno, nosotros no somos expertos en Starlink, nosotros somos o sea, expertos en muchas cosas, pero no en Starlink ni en comunicaciones satelitales. Y bueno, lo primero que hicieron fue poner todas las antenas juntas para que se actualizaran. Después, al día siguiente, en 24 horas nada más teníamos 3 listas. O sea, entonces como que me empieza la crisis, como que no puede ser, tenemos 30 antenas acá, no los podemos desplegar porque están tan desactualizadas que no servían, no tenían una ¿Cuántas versión tenían, Javi? ¿Cuántas tenían ahí? 30 y 30. en ese momento eran 30 y luego justamente porque me vendieron las antenas más caras y me entregaron unas más baratas. Les dije, hey, ¿qué pasó aquí? Me estás entregando lo que me estás vendiendo. Me dijeron, no, fue un error de nosotros, o te hago un reembolso o te doy más antenas. Entonces, no, dame Ay, más madre, antenas, ¿no? Entonces, de repente eran vale. 42 antenas en ese primer bloque, ¿no? Entonces era como que, ok, Y actualizar las 42 antenas al mismo tiempo. y Ok. todo el techo completo de la casa de Raúl lleno de antenas, o sea, creo que podemos tener como que 20, 25 o sea, concurrentes. Luego nos enteramos que no pueden estar tan pegadas porque entonces no funcionan, entonces por eso se tardaban tanto en actualizar. A ver, eso fue ensayo de error 24 horas todo el tiempo, o sea, entendiendo cómo funcionaba, porque bueno, usualmente no agarras y prendes 20 antenas de una, ¿no? O sea, no es lo común. Pero bueno, al final, en la noche del sábado, bueno, vamos a decir que el sábado al mediodía, se logran las primeras 3 en línea, ¿no? O sea, eso fue como que el primer logro. Eh, a ver, el terremoto fue el El miércoles, estamos hablando que miércoles en la fueron. tarde. Sí, 3 días nos tardamos en poder tener las primeras antenas operativas. La idea era trabajar con diferentes grupos organizados. Teníamos un grupo que estaba muy organizado de algunos estudiantes, teníamos un grupo de gente relacionada a todos los hospitales, de médicos y doctores que estaban trabajando digamos, todos Ujú, tenían de contacto con los hospitales. Teníamos otro grupo que estaba trabajando en habilitar los albergues. O sea, el plan era trabajar con diferentes grupos organizados, civiles, todos, que le pudiésemos dar y entregar las antenas para que ellos la pudieran tener en resguardo y poder justamente apoyar, ¿no? Por ahí justamente me llega el contacto de una persona responsable del Club Caballeda, del Club de Golf, y justamente, bueno, estas personas tenían una organización pero mostrísima, o sea, le estaban apoyando muchísimo, gente obviamente, entiendo que era un director del club y gente del club que iba bien, que tienen, digamos, posibilidad, que tenían sus camionetas, que tenían sus Starlinks y tenían una logística impresionante para apoyar a toda la zona de Caraballeda. Y justamente también con ellos trabajamos, entonces era como que "Hey, vamos a buscar gente que ya está organizada, que sean civiles, que estén buscando resolver la situación y así empezó, ¿no? Entonces, esa noche estábamos súper frustrados el sábado porque después de tanto trabajo, ya teníamos 24 horas con las antenas, ya teníamos la suscripción, la plataforma, estaba todo. Apenas lo que teníamos era 3, ¿no? Eran tres antenas de las 42. Y era como que, ujú. ok, esto a lo mejor no va a funcionar.
y la verdad es que fue muy frustrante esos primeros días porque tú lo que quieres es apoyar. Ya se sabía que se necesitaba conectividad, ya se sabía que había gente que estaba tapiada, que estaba Ujú, logrando conectarse con Starlink, ya se sabía que había gente que tenía días sin saber de su familia porque no había podido conectarse a nada. Y también aquí hay una reflexión de también cómo funcionaron los operadores. Los operadores tampoco pudieron responder rápido. Eh, o sea, yo creo que ellos, o sea, a ver, lo difícil para un operador, no sé, un Movistar, un Digitel, un Movistar, es que las torres se les cayeron la mayoría. O sea, por lo menos la mitad de las torres que estaban en el edificio se cayeron y lo que no se cayó, se rompió la fibra, se rompió el backhaul, se rompió todo y obviamente, o sea, cómo tú reaccionas cuando ya la situación no era fácil para ujú. reaccionar, cómo un operador reacciona, ¿no? Entonces era como que yo sentía que en ese momento lo único que iba a funcionar era satelital, Satelital. eh, y ese era el único plan. Entonces, bueno, fue justamente el domingo donde en el transcurso de la mañana logramos empezar a ver más activaciones de las ya 20 que habíamos entregado. Ya el domingo fue un día ya como que mucho más emocionante porque logramos cerrar el día con 24 antenas, digamos, entregadas, de las cuales creo que en ese momento ya habían como 14 activas en la noche, ¿no? Ya habían desplegado, pero todas estaban instaladas. Y creo que en la noche, si no mal no recuerdo, habían 12 ya conectadas, pero bueno, ya habíamos más de 200 personas conectadas, ya era algo distinto, ¿no? En ese sentido era como que, ok, sentíamos que sí íbamos a poder hacer algo, que sí íbamos a poder lograr esto, y tienes que entender que fue en la suma de un montón. Nosotros como Telecom District, sí, compramos las primeras antenas, hicimos la plataforma, pero ya cuando en Venezuela nosotros lo que tenemos son dos ingenieros, de hecho uno es en La Guaira, eh, que afortunadamente está bien y su edificio Ujú, cayó, y estuvo brindando también todo el apoyo con todo esto. Y justamente se sumaron más personas, ¿no? Se fueron sumando personas, se fueron sumando estos grupos de estudiantes que eran, o sea, a mí me impresionó, no puedo decir de dónde ni quiénes, pero era un grupo de ujú, estudiantes muy organizados que tenían una logística impecable, que estaban ujú, coordinados con los bomberos, con los militares, o sea, para conseguir el transporte, que estaban enfocados en activar esas antenas a como fuera, pasa lo que pasa. Esa gente se iba con esa antena aquí en el hombro y llegaban ujú, hay que llegar, ponían la antena y marcaban la dirección, ¿no? El tema también que Starlink no te expone la dirección de GPS ya. Mayo, marzo quitaron eso de la API y ya no te exponen por API la dirección de GPS, la ubicación, las coordenadas GPS. Entonces era un dolor de cabeza porque ujú, necesitábamos que llegara la persona, se conectara a la antena y a través de la antena se metiera en un servicio que nosotros habíamos hecho, una aplicación web service. y les avisaba la Y coordenada. con un botón y nosotros captábamos la ubicación de GPS del lugar. Entonces, claro, no era fácil pues, hacer eso. O sea, claro que el servicio era muy fácil y estaba hecho para hacer en 3 pasos, pero bueno, llegar, conectarte, o sea, era todo un caos y justamente hasta eso era difícil, ¿no? O sea, otro reto era que no había electricidad en casi ningún lado de La Guaira. Y bueno, la única manera que teníamos que resolver era con unas baterías que compramos, que eran unas baterías cuadradas, las EcoFlow, las famosas EcoFlow, que daban 4 o 5 horas de conectividad. Luego tenías que irlas a cargar y luego volverlas a poner. Entonces, claro, las antenas estaban constantemente intermitentes, la mayoría, porque el proceso era eso, dejarlas activas, ponerlas a cargar en una planta que tuviese combustible, que ese era otro problema, que teníamos que tener plantas cerca para poder cargarlas, luego poner la antena de nuevo para conectar. Y bueno, esa logística no la hacía yo, la mayoría de esa logística la hizo toda la gente voluntaria que se sumó al proyecto en La Guaira a hacer despliegue, a hacer instalación, a entregar antenas, a entregar baterías. Y bueno, ellos se encargaban de que eso funcionara. O sea, era como nosotros también, nosotros somos una empresa mexicana y a pesar de todo, nosotros no tenemos capacidad logística en Venezuela, no tenemos capacidad eh, que permita hacer algo distinto a lo que pudiéramos hacer, ¿no? Entonces dependíamos 100% de todos estos voluntarios, que todos estaban súper comprometidos en crear una antena, conectarles, hacer que funcionara. Sí. Y eso fue lo que realmente hizo la diferencia. O sea, eran todas las personas, sociedad civil organizada, mientras obviamente todo esto pasaba
muchas de estas personas, bueno, tenían familias que habían fallecido, una de ellas, de estas personas voluntarias, se había quedado sin casa, o sea, habían pasado, o sea, Sí, estaba y pasando de todo. y justamente eso es lo que te quería preguntar, porque al final tú pusiste eso que era tan importante, que son esas antenas para conectarse, y me imagino que historias debes tener un montón de personas que se lograron conectar con sus familias avisando que estaban bien, porque bueno, todo el mundo estaba desaparecido, sin conexión, sin nada, y tú lograste ponerle, bueno, ese canal de, mira, necesito ayuda aquí, o estoy bien, o manda electricidad para acá, o manda una grúa para acá, porque al final eso fue la diferencia entre salvar vidas y no, porque pudieras avisar, ¿no? Sí, a ver, historias, muchas, o sea, muchas, muchas historias que recibíamos de la gente que cuando alguien llegaba con una antena nos contaba. eh, Al final, o sea, no tengo una historia directa de una persona que estaba tapiada y se conectó. O sea, eso no sé si sucedió, pero lo que sí sé que sucedió es eso. Rescatistas, le dimos muchas antenas a los grupos de rescate, le dimos a los Topos de México, le dimos a Protección Civil, le dimos habían los bomberos también tenían, o sea, varios grupos que pudimos apoyar tenían antenas y sabíamos que esos grupos estaban coordinando todos los rescates y sabemos que a partir de ahí mucha gente se pudo conectar. Pudimos llegar de repente en algún momento a Macuto, llegamos y fuimos hacia allá, ¿no? A Naiguatá, Figusa, donde no había nada de conectividad en ese momento y sé que mucha gente pudo comunicarse con sus familias, sí, sí lo sabíamos, gente que tenía días desconectados o gente que a lo mejor pudo haber dicho en algún momento, hey, estoy bien, pero luego en 5 días no pudo haber dicho más nada, o sea, no pudo comunicarse más nada con más nadie. Y bueno, y también gente que se enteró que estaba pasando, eh, o sea, yo creo que nadie lo estuvo viendo al principio porque, bueno, ya te desconectas de manera de saber la magnitud de lo que está pasando, a menos que veas los edificios caídos, ¿no? Y bueno, sé que muchos de esos, incluso un caso interesante de, de específicamente un procesador de pagos en Venezuela, no voy a decir cuál, pero uno de los procesadores de pagos famosos allá, como lo es Proce México, como, ¿sabes? Ujú. Que justamente una persona de su equipo que vivía en La Guaira, que era la responsable de una de las bases de datos, o la base de datos, no tengo contexto técnico, pero sé que están teniendo un problema delicado que o está afectando o iba a afectar el procesamiento de pagos electrónicos allá. Y bueno, obviamente, como saben, eso es un tema crítico y sabemos que una de las personas, esa persona se logró conectar en La Guaira a la antena, una de las antenas que pusimos y logró resolver uno de los temas que estaba sucediendo y pudieron levantar un servicio específico. O sea, como que cosas así, ¿no? O sea, No, no, y que el impacto es gigantesco, porque al Sí. final tú dices, mira, se te cae la pasarela de pago y empeoras el problema por mil. ¿cómo cuantificas eso? Donde no, lo Exacto. que no se puede caer es eso, ¿no? O sea, Es que entonces creo era perdón que te interrumpa, Javi, pero es que creo que el impacto que lograron tú y tu equipo es inmesurable porque no van a poder nunca tracear todas esas personas que tocaron a través de esas antenas que ustedes montaron. O sea, tú puedes escuchar historias, pero son las historias que a ti te llegan, ¿no? O sea, no va a haber realmente, no sé, el de topos que tú comentaste, que ahí está, hay grupos rescatistas ahí que se están beneficiando de tener conectividad, porque, a ver, la conectividad es una necesidad básica, así como lo es tener comida y medicamentos, conectividad es una necesidad básica más. O sea, por eso creo que no vas a conocer ni vamos a conocer realmente el impacto que generó este proyecto, porque habrás tocado tantas personas que no te van a, nunca van a poder hacerte saber todo lo que eso les pudo haber traído o las vidas que incluso indirectamente se salvaron a través de este proyecto. O sea, creo que no vamos vamos a desconocer el impacto tan fuerte que trajo este proyecto a los dos terremotos que sucedieron allá en Venezuela. Mira, eso es una métrica que siempre quisimos sacar y de hecho hasta Ujú. levantamos un caso con SpaceX de, hey, puedo saber cuántos dispositivos están conectados en una antena. No tenemos esa métrica. Esto es una solución muy artesanal. Me refiero a que esto no escala, esto no es enterprise, esto no tiene, digamos, muchos beneficios técnicos, pero sí, sin duda, sabemos de eso, ¿no? Sabemos que mucha gente funcionó, operó, trabajó.
ves casi son 400 personas ahorita conectadas. eh, Hasta el día de hoy, llevan 2 semanas de esto. Muchos en algunos albergues, todavía hace grupos de rescate, los que siguen en Venezuela siguen teniendo esto. Entonces, eh, sea lo que sea, está muy interesante porque pudimos seguir trabajando con esto. Eh, ahora viene justamente el qué sucedió después, ¿no? Creo que el mismo domingo, un amigo con el que trabajamos nos dice, hey, ¿cómo los apoyo? Voy a comprar unas antenas y terminó comprando 30 antenas más. Ese mismo día llegaron, o sea, al final terminamos con 80 antenas allá en Caracas y justamente lo interesante fue eso, pudimos desplegar en su mejor momento 50, 50 y algo, y algunas no se ven porque no se pudieron colocar, pero de las 50, en el mejor momento teníamos 40 antenas operativas, ahorita hay 30, pero eran 40 antenas operativas dándole conectividad a todas esas personas que sin duda 100% valió la pena. O sea, es como que sabemos que esto valió la pena, así se haya salvado una vida, hayan sido 10, o sea, Que así una sea. persona que desaparecía haya logrado contactar a su familia, o sea, 100% valió la pena. O sea, no, no, sin duda, esto es algo que funcionó y sigue funcionando. Gracias, obviamente, a que Starlink habilitó eso, hay esa densidad de antenas ahorita conectadas, porque si no sería impagable, ¿no? Para la mayoría de las personas. Nosotros igual estábamos presupuestando pagar algunas, pero obviamente no puedes pagar 80 antenas ya, ¿no? O sea, ya como escaló Ujú. esto, no se ve. Y otras cosas que empiezan a suceder, ¿no? Empiezan a venir más ayuda. Luego, Melanio logra contactar a Yumi y Yumi se suma al proyecto. Los que no saben, Yumi es como el Uber allá en Venezuela, es Ujú. la plataforma fuerte de transporte, y se suma el proyecto y justamente brindan, digamos, servicio gratuito para el equipo de logística que está trabajando en esto. Y también están donando o donaron unas antenas, todavía no sé si ya llegaron, pero iban a donar 200 antenas. Wow. Y así justamente empiezan a pasar estas cosas, ¿no? O sea, la gente que se va sumando, mucha gente no tiene ni idea de la cantidad de gente que me decía, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo los doy ¿Cómo lo antena? ayudo? Dinero. O sea, nosotros, bueno, yo oficialmente no le acepté dinero a nadie, no queríamos aceptarle dinero a nadie por obviamente lo delicado que es. Lo único que en su momento pudimos aceptar fue compañeros que dijeron, hey, quiero comprar algo, quiero donar algo, y les damos el link de DACA, hey, cómprate una antena, un EcoFlow, que son los que nos hacen falta, y pedimos a alguien que vaya a buscarlo, ¿no? O sea, era como que lo más que pudimos hacer, y con eso, como 3 4 en su momento, y no tiene idea la cantidad de gente que se puso la orden, compañeros de nosotros que estudiaron con nosotros en la universidad, gente nada que ver con esto, que estaba buscando apoyar, y realmente el nivel de solidaridad generalizado de todo el mundo Ujú. eh, fue impresionante. Creo que también la gente que podía, ¿no? O sea, yo siento que hay algo aquí también que no podemos criticar al que no pudo hacer nada, y es que esto dejó mucha gente en shock y en trauma y esto es algo o sea, cómo tú reaccionas ante una situación así, ¿no? O sea, nosotros, afortunadamente desde afuera, con recursos, con capacidad técnica, se nos hacía fácil responder y es algo que hoy día reflexiona mucho, ¿no? Porque de repente yo Ujú. estaba esto los primeros días con los operadores locales, ¿no? Yo decía, o sea, ¿cómo es posible que nosotros como empresa mexicana, que no tenemos presencia allá, De eh, tan lejos. pudimos hacer algo rápido y levantar algo rápido y por qué los operadores no, ¿no? La verdad es que estuve como 2, 3 días molesto. O sea, yo decía, cualquiera puede comprar una antena, cualquiera puede hacer esto, pero bueno, yo no estoy allá, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo desde acá. Era como la rabia y todas las sensaciones acumuladas que al final hoy en día lo entiendo. O sea, vi las métricas, por lo menos a Digitel, se le cayeron por lo menos 14 sitios diferentes, Ujú. y todo el backhaul, toda la fibra rota. Y levantar una antena por Starlink, un radio por Starlink no es fácil. O sea, No, nosotros claro. cuando vino el huracán Otis aquí en México, trabajamos con AT&T en esa solución y ayudamos a AT&T a levantar varios sitios que estaban aislados, que se le había roto el backhaul de fibra con Starlink y fue una pesadilla. O sea, fue muy difícil porque no está hecho, o sea, artesanalmente, si lo haces artesanal, como que lo quieres resolver rápido, no está bien hecho.
Starlink sí lo permite, sí tiene antenas de alta capacidad que lo permiten hacer, con servicios especializados ya que tú hablas con ellos y logras hacer un backhaul de satelital en cualquier sitio, funciona bien. Hoy en día nosotros tenemos clientes que lo hacen, pero bueno, hacerlo de la noche a la mañana, en 24 horas, en 3 días, habilitar una solución que no tenías probada, que no has trabajado, conectar un core por IPsec, por satelital, o sea, eso es algo que no es tan fácil, ¿no? Entonces, como que bueno, eh, afortunadamente esto funcionó y yo les decía, y se lo decía a Melanie, y se lo decía al equipo, no piensen que esto es largo plazo, esto es temporal, o sea, la responsabilidad de levantar los servicios de los operadores y esto complementa y esto ayuda mientras los operadores logran levantar sus servicios. O sea, a medida que ellos vayan levantando, a medida que ya haya Claro. señales de conectividad de por lo menos 4G en La Guaira, nosotros vamos a ir quitando esto porque, bueno, esto primero no escala porque cuando se acaben los 90 días de disaster relief, ya nadie más lo va a poder pagar Sí, y número 2 realmente el compromiso y la responsabilidad de levantar la conectividad son de los operadores locales, ¿no? O sea, nosotros no somos un operador, ¿no? O sea, o todavía no somos un operador, ¿no? No nos gustaría, pero el plan es ese, o sea, era aguantar a que los operadores levantaran sus servicios y, y que ya la conectividad se normalizara, por lo menos en lo básico, para que nosotros pudiésemos empezar a sacar, ¿no? Por ahora no hemos empezado a sacar, este proyecto se lo estamos entregando a Redes Ayuda. Ellos son los que están asumiendo ahora esto. ok. Y es sencillo, ellos son los que están allá, esos son los que tienen ellos son los que tienen la necesidad que hay. Y básicamente el plan es 100% ir entregándole toda la responsabilidad, toda la logística, todo el control del proyecto a Redes Ayuda para que ellos puedan dar continuidad con las nuevas antenas que les van a donar los Yumi, con todo el proceso nuevo que viene ahora, que ya no es la contingencia en La Guaira directamente, sino ahora vienen los centros de acopio, los centros Claro. o donde va a estar la gente, o sea, los comedores, o sea, lo que viene va a durar mucho No, tiempo. ahorita es lo que viene más, quizá más complejo, ¿no? Y escuchándote, Javi, haciéndome todo este cuento, ahorita suena, no voy a decir fácil, pero es como que, wow, tenías un plan. Yo creo que lo que me llama la atención de todo esto fue terremoto. Nos enteramos del terremoto el miércoles en la tarde, como dijiste, y ya a partir de ahí tú y tu equipo se ponen a decir, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo y ¿qué sabemos hacer nosotros Telecom? Básicamente, nosotros sabemos conectar personas. ¿Qué puedo hacer? Creo que lo primero que quiero decir es eso, o sea, qué impresionante o qué milagroso tu equipo que vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Y accionaron, o sea, en lugar de quedarse paralizados con el dolor que nos atravesó con todo esto, fue accionemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos hacer? Conectar gente. Vamos a conectar gente, ¿no? Ya luego de eso, por lo que estoy entendiendo, Javi, vino una serie de obstáculos, si lo quieres llamar así, y ustedes fueron sorteándolos uno a uno, al punto de llegar ahorita y tener una red de decenas de antenas conectando a personas que, como te dije, no creo que ustedes sepan cuántas personas hayan impactado, ni creo que lo van a saber nunca de todo el beneficio que trajeron. ¿Qué sigue después de los centros de acopio? ¿O qué viene después? O sea, entiendo que esto va a durar durante 90 días por el relief que les dio Starlink, SpaceX. Em, ¿Ustedes ven que en 90 días se pueda tener, o sea, en base a lo que ustedes aprendieron y saben, los operadores, por lo que vemos de las noticias, Javi, es que La Guaira quedó prácticamente destruida? ¿Cómo ves tú o cuál es tu opinión con respecto a los 90 días es suficiente? ¿Crees que va a durar más tiempo todo este tema de los que los operadores puedan llegar y reconectar La Guaira? Mira, eh, no es una sola solución la que va a poder responder ante todo esto. Sí, La Guaira quedó en parte muy destruida, pero todavía muchos edificios quedaron en pie y muchas casas quedaron en pie. Mucha gente va a seguir viviendo en La Guaira porque no tiene a dónde ir y tiene sus casas de toda su vida. Y la gente que sus edificios quedaron bien, lo más seguro es que no tengan forma de moverse rápido, ¿no? Eso sería por algún lado. Los operadores ya han ido levantando, ya todos están organizados, levantaron su backhaul con Starlink, con antenas de alta capacidad, o sea, Ok, siguen trabajando en esa solución. Me imagino ok. que eso va a ser temporal hasta que llegue la fibra, porque también eso a ellos les va a costar bastante caro eso. Y justamente el plan tiene que ser una combinación de muchas cosas. O sea, los operadores tienen que existir
y tienen que poder levantar, independientemente la gran parte ya esté destruida, ellos tienen que lograr de levantar eso, porque primero es un tema de compromiso y responsabilidad, o sea, es su responsabilidad, esa es su chamba, ¿no? Y segundo, eh, simplemente hay que empezar a complementar. Nosotros nos juntamos, estamos ahorita apoyando económicamente un grupo que se llama Red Kipu. Ellos son unos empresarios, empresas venezolanas que están allá y que ellos plantearon una solución distinta, más a largo plazo, más a mediano a largo plazo. Ellos están colocando zonas Wi-Fi de alta capacidad, ¿no? ¿Qué es esto? En vez de tener muchas antenas Starlink, es un solo punto con celdas solares, con baterías de carga para almacenar energía, una antena Starlink y un router y varios access points Ujú, justamente Wi-Fi para poder dar más densidad de conexiones en un espacio, ¿no? Entonces ellos están colocándose en Caraballeda, en los Caracas, en los Corales, o sea, donde ya ellos saben que va a haber más tiempo gente, o sea, donde van a haber más personas refugiadas o en campamentos más permanentes por más tiempo. Entonces ellos están colocando esta solución. Nosotros lo estamos apoyando sobre todo económicamente porque ellos son 100% autónomos y el plan realmente es esa combinación, o sea, realmente lo que hemos venido pensando nosotros y bueno, yo personalmente que no me quita la cabeza es que el tema de la necesidad de conectividad es delicado, o sea, en los hospitales hace falta, en los centros donde va a haber gente va a hacer falta. Probablemente la conectividad móvil, los operadores no van a poder tener la capacidad que se necesita para alimentar todo eso, para poder tener esa densidad de dispositivos conectados. Creo que tiene que haber un mix. ujú. Obviamente, estas soluciones como las de Red Equipo funcionan bien, pueden ser autónomas, pueden estar desconectadas de la grid, con una antena Starlink le puedes dar servicio a 200 dispositivos que estén alrededor. Hemos estado investigando soluciones Wi-Fi que pueden dar cobertura hasta 1 kilómetro. O sea, hay opciones, ¿no? Y sí, definitivamente creo que tiene que haber un híbrido, pero sin embargo, esto tiene que venir directamente como empujado desde el regulador, o sea, desde Conatel. O sea, Conatel es quien debería marcar la pauta de qué es lo que viene, cómo se va a trabajar, va a ser una iniciativa pública-privada, cómo los operadores pueden trabajar con las empresas, o incluso los mismos operadores ponerse de acuerdo con empresas como iniciativas como la nuestra, como la de Equipo, que, hey, ¿qué más se puede hacer para Ujú, complementar? Porque obviamente estamos, por ejemplo, en México, que tenemos una muy buena cobertura 4G 5G, necesitas tener en tu casa tu buena internet, o sea, eso no sustituye digamos, la solución actual. Entonces, claro, yo creo que sí, definitivamente tiene que haber una mezcla, una solución híbrida. Hemos estado pensando incluso hacer una ONG que haga esto mismo, de brindar conectividad a los hospitales, pero ya soluciones ya más masivas, ¿no? O sea, que aguanten 30, 40 access points con soluciones de internet ya más robustas. Pero bueno, es algo que no depende de nosotros, hay que hablar con instituciones públicas, hay que hablar con reguladores, hay que hablar con, o sea, es un proceso y yo creo que va ujú, a ser positivo. Lo más importante, creo que ya se logró en cuanto a ujú. levantar Claro, ideas, claro. a levantar las zonas y ya esperar a ver qué va a suceder con respecto a cuáles son los planes de La Guaira, no lo sé. Y entender también cuáles son los planes de los operadores. O sea, también tenemos que saber que, por ejemplo, el cable Sirium, que es uno de los dos cables que llegan a La Guaira, se rompió. O sea, bueno, llegan más, pero los dos importantes, que es el de Sirium y el de Vital, que es el de GlobeNet, el de Sirium quedó inoperativo. O sea, ahorita lo están arreglando, pero eh, la afectación no fue nada más en La Guaira, o sea, a nivel nacional el 50% del tráfico que pasaba por Sirius, el otro 50% por GloveNet, y ahorita está todo pasando por GloveNet, bueno, pasando hacia Liberty, que es hacia Falcón, pero el regional, el central, todo pasaba por el mismo lugar. Entonces es como Y eh, se la, cayó eso, ¿no? Con toda la tragedia, eso la se landing station quedó mal, el cable submarino quedó roto, no sé exactamente qué parte o en qué zona, pero sé que venía un barco de curazao que debe haber llegado ya, que viene a reparar esa fibra. El backhaul, directamente que conecta con la Guaira se rompió, por eso Sirius lo levantó en 2 días. Eh, Muchos operadores perdieron fibra rota por todo esto, o sea, por los edificios caídos, por las tuberías rotas, o sea, estamos hablando que a nivel de conectividad se degradó muchísimo a nivel, yo no sé si nacional, pero por lo menos a nivel central, que casi todo entraba por Caracas, por La Guaira, se degradó. Entonces estamos hablando que esto es un proceso que tienen que trabajar y que va a durar varias semanas todavía en que estemos totalmente restablecidos en temas de conectividad. Mi Guaira va a ser otro tema, pero bueno, o sea,
es mucho lo que sucedió. O sea, es mucho, Sí. se cayeron antenas también en Caracas. O sea, es como, Sí, eh, sí, claro. No, yo de mi lado un poco y creo que hablo por muchos venezolanos. Primero queremos darte las gracias a ti, a tu equipo. Entendemos que fuiste tú, fue tu equipo y fue toda esta ayuda que tú comentaste, toda esta red de organización civil. De verdad, eso marca la diferencia y para nosotros que somos un podcast de inteligencia artificial, saber que la tecnología habilitó en pocas horas lo que tú dices, se pudo con IA levantar una plataforma en 2 horas que ayudara a conectar a todo esto, se pudieron utilizar los recursos de inteligencia artificial y las antenas de Starlink y todo esto para conectar a la gente, nos entusiasma mucho y son las historias que queremos darle más voces. A veces la gente tiene mucho miedo de que va a sustituir, va a quitar empleos y la verdad lo que está pasando hoy es que está salvando vidas, está cambiando el mundo, está dando oportunidades. Entonces, nada, primero como venezolano, mil gracias por lo que hiciste, por la vocación. Sé que a veces la gente no lo ve, pero es voltear, tú tienes una empresa que llevar y es voltear una semana a dedicar todos tus recursos hacia Venezuela y tienes una empresa también que responde por ti. Entonces sé que el esfuerzo es gigantesco y nada, mil gracias en nombre de todos los venezolanos. Sí, yo creo que no voy a repetir lo que dice Armando, Javi. Se nos está yendo el tiempo, nos podemos quedar aquí hablando 3 horas porque hay mil cosas que queríamos preguntarte, ¿no? Pero sabemos que tienes responsabilidades, entonces lo vamos a dejar, ya nos queda poquito tiempo, pero yo no quiero repetir lo que dice Armando, yo lo que más bien quiero valorar o enfatizar de todo esto es cómo tú, tu equipo transformaron ese dolor, transformaron esa impotencia de estar en México y ver cómo lo accionamos, lo transformamos en algo tangible y accionable para las personas que lo necesitan. Yo voy a repetir lo que sí dije, es que la conectividad es una necesidad básica y está dicho así por la Organización Mundial de la Salud, o sea, la conectividad, tú lo acabas de decir, o sea, hay hospitales, centros de acopio, enfermerías que necesitan tener conectividad. Incluso nosotros como personas necesitamos tener conectividad para hacer cualquier cosa, o sea, hacer un pago, comunicarnos con nuestros seres queridos, etcétera. Entonces, que tú hayas atacado un punto porque todos nosotros ya que queríamos donar medicamentos, todos queríamos donar, no sé, comida, pero no había algo para donar, ¿cómo donas conectividad? Y tú atacaste y fuiste a eso. Y creo que lo dijiste muy bien, esto fue una solución un tanto improvisada, pero ahí está funcionando. Yo entro a Reconecta Venezuela y veo todos los puntos de acceso que creaste. Hablamos de La Guaira, pero dijiste algo muy importante en Caracas también, o sea, veo también puntos en Caracas. Entonces, yo quiero valorar, no, o sea, todo lo que dijo Armando es importante, pero a mí me parece lo más importante es la capacidad tuya y de tu equipo de hay que accionar esto y ya. O sea, te repito, el miércoles pasó esto, el jueves ya estabas buscando las antenas y casi que conectándolas, el viernes ya las tenías ahí, el domingo y el sábado y el domingo fue que las pudiste ya poner con las baterías. O sea, creo que fue relativamente muy rápido. O sea, eres un first responder, como se dice en Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando sucede un desastre, eres el first responder, pero de telecom, ¿no? O sea, de poder ofrecer conectividad. Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría valorar de todo esto, ¿no? O sea, tu capacidad de respuesta y la de tu equipo, porque sé que necesitas un equipo de gente y voluntariado, porque dijiste también que había bastantes voluntarios ahí trabajando contigo. Yo creo que me da mucho orgullo todo lo que hiciste como persona que compartimos la escuela también con Armando. Yo creo que me genera tanto orgullo conocer personas como tú historias como la tuya y se me hace que inspirador, ¿no? Todo lo que nos estás compartiendo. Y te quiero dar las gracias de parte de mí, de mi familia, de mi esposa, de mis amigos y la verdad que es una labor no menor a un milagro lo que tú y tu equipo lograron. Gracias, pero gracias por sus palabras. O sea, poco a poco he podido como ya ir aterrizando todo esto que sucedió, porque sucedió tan rápido y escaló tan rápido que eh, no, de repente no ves la magnitud, ¿no? Ujú. O sea, el sábado estábamos todos deprimidos porque no teníamos conectadas las antenas a las 8 de la noche, ¿no? O sea, para que tengas una idea,
Y realmente creo que el impacto me tranquiliza, lo que sucedió sí me da mucha satisfacción, sí me da mucho orgullo, creo que hicimos más de lo suficiente. A ver, está bien hacer lo suficiente, pero pudimos hacer más. Y también eso pasa mucho, y lo venía hablando con mi esposa, o sea, para poder tú ayudar es porque tú estás bien, ¿no? O sea, pasa que mi familia estaba bien, o sea, en lo que yo supe que mi familia estaba bien, ya yo me podía enfocar en otra cosa, y en atender otra situación, porque si no me hubiera abocado nada más a mi familia, ¿no? Que era lo importante. Pero sí, o sea, afortunadamente estamos bien. La empresa en México pudo sostener que 4 personas nos dedicáramos a esto, y todo lo normal, o sea, porque no éramos todos, éramos nada más, a ver, somos la mitad de la empresa, de las 40 que yo creo que somos casi 20 venezolanos, y distribuidos en diferentes lugares del mundo, pero bueno, hay un grupo específico que somos 4 que vivimos aquí cerca, que nos vemos siempre, que fuimos los que atendimos toda esta situación, y que todo el equipo pudo seguir trabajando en los proyectos y atendiendo a los clientes, y todo el mundo, o sea, entendió que mientras esto pasa, el negocio tiene que seguir y la operación tiene que seguir. Y bueno, y está bien armada para que también no dependa de un grupo pequeño de personas, y también nos permitió eso. O sea, yo siento que son muchas cosas, es la experiencia, son las ganas, que éramos venezolanos, que somos venezolanos, y que al final sabemos que podemos aportar algo en lo que mejor sabemos hacer. A ver, podemos haber Ujú, donado lo mismo, lo pudimos mandar en comida, pero sabíamos que el impacto era diferente si lo hacíamos a nuestra manera, y lo que queríamos era ayudar rápido a la mayor cantidad de personas posibles, y esto es lo que nosotros mejor sabemos hacer, ¿no? O sea, ¿qué te digo? O sea, es como que, no sé, otra cosa que no sea esto. Entonces, afortunadamente funcionó, y bueno, ahora es cómo se le da continuidad a esto, ¿no? ujú, O sea, esa es la incógnita que estamos ahorita tratando de resolver, hablando con más personas, con más ONG, con más empresas, a ver cómo se le da continuidad después de que se acabe esa suscripción de los 90 días de Disaster Relief, ¿no? O sea, ese es el plan, y bueno, encantado de escuchar cualquier idea, porque todavía no sabemos qué hacer, ¿no? Van a quedar ahí un montón de antenas y queremos que sigan dando servicios, pero se han puesto a la orden ONGs aquí en México para pagar esas suscripciones. O sea, hay apoyo, hay más gente, eh, pero no es nada más pagar, ¿no? O sea, hay un tema logístico, operativo detrás que sí, claro. hay que definir, pero bueno, se hizo lo que se tenía que hacer, y afortunadamente funcionó. Eso es lo importante. Y es lo que resalto de todo esto. O sea, demasiadas personas, ¿no? Fueron muchas personas. O sea, Saludos. sí, acepto digamos, esas palabras bonitas, pero también se las acepto a todo el equipo que estuvo atrás, Claro, porque por supuesto. hacia ellos realmente, o sea, yo estaba aquí sentado en mi computadora tranquilo, llamando el grupo de WhatsApp, mientras había 20 personas montadas en cualquier cosa que tuviese ruedas, y salvoconducto para bajar La Guaira, y fue lo que permitió que esto funcionara. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Javier, y vamos a Y estar Javi, para y comentar. Javi, antes de que te nos vayas, porfa, dinos dónde te podemos conseguir en redes, dónde podemos buscar a Telecom District, ya sea en LinkedIn, en Instagram. Yo sigo a Reconecta Venezuela en Instagram, y la página la logré mostrar, pero dinos tú, o sea, que dónde podemos encontrarte, a tu equipo, si quisiéramos ayudar, si ustedes buscan ayuda más adelante, cómo podemos ayudar, porfa, compártenos Sí. tus redes. A ver, para donar, la iniciativa de Yumi es la mejor, creo que es Ok, dona.yumi.com, algo así. La página, porque la ellos ponemos tienen, aquí, no te preocupes, la sí, ponemos aquí. está perfecto, porque ellos están mostrando cómo están usando el dinero. Las páginas de Reconecta Venezuela en Instagram, que es reconectavenezuela.wifi. A mí me pueden conseguir directamente en LinkedIn como Javier Bamio, o sea, esa es la única Ujú. red social con la que yo soy público, por así decirlo. Y bueno, la empresa igual, en LinkedIn y telecomdistrict.com, y estamos a la orden ahí, lo que necesiten también. Eres un rockstar, Javi, orgulloso de que hayamos compartido la universidad, que te pueda decir que eres mi pana, mi amigo. Personas como tú hacen que me acuerde por qué está chévere ser venezolano afuera en el extranjero, y eres un ejemplo para muchos de nosotros, y por eso creo que es uno de los episodios que más quería grabar con Armando, y qué bueno, y te avisamos de ayer para hoy, así que también agradezco que hayas hecho el tiempo, sé que tienes mil cosas que hacer, y eres un rockstar, y te agradezco, Javi, un abrazo de parte de todos los venezolanos. No, abrazo a ustedes, y bueno, a ver cuándo nos vemos. Claro que sí.
Bye. Cuídense.